puntual asistencia. Agradecer a Saray, por supuesto, por su entrega hacia el apoyo a los editores y bibliotecarios de la región. Y agradecer, por supuesto, a cada uno de ustedes por acompañarnos en el día de hoy. A continuación voy a presentar a nuestra conferencista, Saray Córdoba González. Es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, magíster sci-fi en educación de adultos y bibliotecóloga de la Universidad de Costa Rica, docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y nacional para la formación de editores en calidad de las revistas científicas, Ciencia Abierta y escritura de artículos científicos. Conferencista invitada y ponente en eventos sobre revistas científicas y comunicación científica. Sus temas de investigación son la calidad de las revistas científicas, el acceso abierto y la ciencia abierta. Forma parte del consejo editorial de 4 revistas científicas latinoamericanas y también revisora de artículos de muchas otras. Es co-coordinadora del grupo de trabajo Claxo, Ciencia Abierta como Bien Común. Miembro honorario del Sistema Iberoamericano de Revista Científica Latindex y coordinadora de la Academia Latindex y miembro del Consejo Asesor de Redalic. Es Premio Nacional de Bibliotecología en Costa Rica, Efraín Rojas Rojas, y tiene más de 89 publicaciones en los campos de su especialidad. Con un fuerte aplauso recibimos a Saray Córdoba. Saray, gracias por compartir su experiencia con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a vos, Marilis, por la invitación y porque me hace muy feliz estar aquí con ustedes compartiendo un poco mi experiencia en este campo y bueno, algunos conocimientos que he ido acumulando en estos años. Este es un campo que me fascina, que creo que ha sido una gran ventaja que la UNESCO haya aprobado en su Asamblea General la recomendación de la UNESCO para la ciencia abierta, porque esto nos abre una puerta muy importante hacia el cambio en las revistas y sobre todo hacerlas compartidas, más transparentes, más llenas de materiales importantes para la investigación, de manera que las revistas de la mano con los editores, por supuesto, pero también con los investigadores, con las autoridades universitarias y demás actores en este momento en la ciencia abierta, pues tenemos una gran responsabilidad y sobre todo eh, como decía antes, un pasadizo muy importante para abrirnos a compartir, a la transparencia, a todos los valores que la ciencia abierta promueve. Así es que, sin más preámbulo, voy a comenzar y reitero mi agradecimiento a Marilis por esta invitación. A Espero que usted. sea satisfactoria para todos ustedes. Gracias, Saray. Voy a compartir pantalla. Adelante. ¿La ven bien ahí? Sí, muy bien. Ok. Bueno, el título
de los aportes de la ciencia abierta a las revistas de la región, me refiero a la región latinoamericana, no va a repetir una conferencia que ya di en la UNAPEC hace unos años, sino que voy a referirme basada en los contenidos de esa otra conferencia. Bueno, ¿qué hay de nuevo en este campo? ¿Qué avances hemos tenido? ¿Cómo podemos lograr una respuesta a lo que nos plantea la recomendación de la UNESCO? Que en pocas palabras, resumiendo muchísimo, nos dice que la ciencia abierta es un constructo inclusivo, o sea, algo que se está construyendo constantemente, que tiene como fin combinar diversos movimientos y prácticas para que los conocimientos multilingües, está aquí subrayado, estén abiertamente disponibles, sean accesibles para todos, sean reutilizados por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de esos conocimientos. Importante que esta definición nos lleva a 4 pilares clave que se desarrollan en este campo, que es el conocimiento científico abierto, las infraestructuras de la ciencia abierta, que nos atañe directamente a editores e investigadores, bibliotecarios en este campo, comunicación científica, que también tiene mucha relación con nosotros, con nuestro quehacer, y la participación abierta de los agentes sociales y el diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento. Esta definición es muy rica, se supone que es una definición que está en constante cambio, agregando todos los avances que se han dado. Y quiero aclarar también que la UNESCO tiene un grupo, una comisión de monitoreo de los resultados de todo este documento, que en la bibliografía de esta presentación está la referencia por si quieren consultar. Esto hace que se estén revisando constantemente estas prácticas y todos sus contenidos para poder adecuarlo a los avances que estamos viviendo. Y en cuanto a las revistas, pues hay de estas prácticas, hay algunas que estoy señalando que son muy importantes en nuestro caso, como dije antes, estrechamente relacionadas, que son las infraestructuras abiertas, los datos abiertos, la evaluación abierta, el código abierto, el acceso abierto. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay otras que no tanto, pero sí estas 2, 4, 6 prácticas pues son bastante importantes para nosotros. Y lo otro es que a la par de estos 5 pilares que mencioné antes, de que están incluidos en la definición, hay 3 aspectos fundamentales en lo que tenemos que desarrollar, en lo que tenemos que centrarnos. Uno es la educación o la formación de bibliotecarios, de investigadores, con estrategias de divulgación y promoción, que son esto que estamos haciendo ahora, en este momento, pero también lo que ustedes podrán hacer con sus grupos de trabajo, en las universidades, en las instancias gubernamentales y muchas entidades que tienen relación con la investigación y con la generación de conocimiento. En segundo lugar, un aspecto igualmente importante, y por eso están representados aquí en forma de triángulo, son las políticas institucionales y las políticas nacionales. Es importante que desarrollemos estas políticas, que impulsemos
para que las autoridades se involucren y se comprometan a definirlas de acuerdo con los principios de la ciencia abierta, pero también de acuerdo con las posibilidades de la institución o del país, y que dentro de estas políticas se incluyan los incentivos que los investigadores van a tener para poder avanzar y aplicar hacia esas políticas. Y por supuesto, como contraparte, el, el, el problema, diría yo, de las empresas publicadoras que en este momento y desde hace muchos años están provocando una distorsión en las revistas Diamante, que ahora vamos a ver cuáles son y por qué una distorsión. Y en tercer lugar tenemos la tecnología o las infraestructuras que deben ser colaborativas, debe tener herramientas abiertas, de código abierto, deben tener el aporte de muchas personas, por eso la colaboración es importante, pero también tecnologías que eh, puedan intercambiarse, puedan organizarse abiertamente sin que caiga en manos de un dueño solamente. Estas son como ejemplos de estas infraestructuras, pues, los repositorios, los portales de revistas y otros elementos que tenemos, y como herramientas los software abiertos como el OJS, que se utiliza en América Latina como tercera región del mundo, más en mayor cantidad, por ahí de 8.000 revistas lo utilizan, de manera que no es el único software que existe, pero este es de código abierto, es gratuito y tiene en constante actualización. Tiene un foro, de manera que nosotros podemos participar en el foro dando recomendaciones para mejorarlo. Y esto es una gran ventaja, y es representativo, muy representativo de la ciencia abierta, puesto que es algo que estamos construyendo entre todos. Este diagrama que estoy presentando aquí, pues resumen de alguna manera, además de todos los que presenta o incluye la recomendación de la UNESCO, que tiene bastantes ilustraciones en este sentido, pero para mi gusto, es un resumen de lo que es la recomendación y cómo podemos avanzar. Bueno, un repasito, no cae mal, de cómo las revistas aprovechan la ciencia abierta. Y aquí hay 8 puntos, 8 aspectos que mencionaba en mi charla anterior, y que tiene que ver con las prácticas que mencioné antes. De estas prácticas, ¿cuáles son aquellas que nos interesa rescatar? Bueno, y me voy a basar en algunas de estas para ampliar más lo que hemos trabajado en este campo. Ahora, voy a partir de la pregunta de qué necesitamos para aplicar la ciencia abierta, porque a veces se nos convierte en algo muy abstracto que nos cuesta comprender, pero también porque aplicar la ciencia abierta requeriría más recursos humanos. Necesitamos algo que no tenemos a mano, como un traductor, un informático, un diagramador, un estadístico. Es una pregunta que dejo latente, que cada uno de ustedes debe buscar la respuesta. ¿Requieren más recursos financieros? Otra pregunta. Requiere la capacitación específica en los temas de ciencia abierta, conocer por dónde se empieza, cómo se hace, qué cambios tenemos que introducir y para qué
esos cambios, cuál es la importancia de introducir esos cambios. Y conocer ejemplos de otras revistas que sirvan de modelo, también en forma de pregunta. Veremos si eso es útil o no es útil, o simplemente vamos a estar imitando algo que quizás no haya tenido tanto éxito como el que suponemos. Sin embargo, voy sí a mostrar algunos ejemplos de éxito que ustedes verán, valorarán si los aplican o no. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, ¿qué necesitamos? Voy a ver algunas prácticas que podemos aplicar. Y quiero referirme aquí a dos prácticas que no han tenido suficiente impulso en la región y que no dependen, estas prácticas no dependen de los editores, de los bibliotecarios, pero sí de las autoridades, de los investigadores, para que tomen conciencia en los cambios que hay que implementar sobre todo en las universidades. Uno son es la modificación de los sistemas de evaluación de la ciencia, o sea, aquellos métodos que se utilizan en las universidades o a nivel nacional o en diferentes instituciones para valorar, para evaluar los resultados de la investigación. Puesto que, ¿por qué modificación? Porque ha habido una tendencia desde hace unos 40, 50 años a que esa evaluación privilegia el empaque y no el contenido. Al empaque me refiero a la revista, porque hay una empresa que la evalúa y asigna un indicador que hace que el contenido automáticamente sea excelente, pero no siempre es así. Entonces, a un investigador lo evalúan bien, de acuerdo o mal, de acuerdo con el factor de impacto que tenga la revista donde publicó. Y esto tiene dos implicaciones negativas. Uno es que no todas las revistas tienen factor de impacto. Como dije antes, el factor de impacto está patentado desde hace bastantes años por una empresa que hoy se llama Clarivate, pero que ha tenido muchos otros nombres, que se adueña de las revistas que tiene y que asigna ese indicador de una manera cuantitativa según las citas que reciba esa revista. Si yo publico ahí, no importa que mi artículo no sea tan bueno, pero si la revista me lo aprueba y la publica y la revista tiene factor de impacto, pues entonces yo voy a tener más posibilidad de ser evaluada positivamente. Y el otro producto, la otra consecuencia es que en muchos de estos sistemas de evaluación no se toma en cuenta otros productos de investigación. Se toma en cuenta, por ejemplo, sí, las patentes, que son un producto de investigación muchas veces, pero que son bastante restringidas porque solo aquel conocimiento que es vendible es el que se patenta. Pero no, por ejemplo, a quienes hacen traducciones, no se evalúa a quienes publican datos de investigación, de su investigación, datos crudos, o no se evalúan los preprints, solo lo que ya ha sido publicado, o no se evalúa aquello que las revistas, perdón, que los investigadores realizan fuera de publicar en las revistas. Hay otros productos, por ejemplo, los esfuerzos que se hacen en la ciencia ciudadana, que no se cuantifican muchas veces en estos sistemas de evaluación. Entonces, esa revisión es importante hacerla en cada instancia según se aplique. Y por otro lado, el otro aspecto, otra práctica que es preocupante en la región, es que hemos evolucionado en el acceso abierto como una de las prácticas de la ciencia abierta, pero cómo se relaciona más con los productos de investigación,
dejamos por fuera otros procesos que completan la investigación también, que se aplican al proceso de generación de conocimiento, como es la transparencia, los métodos, la replicabilidad de la investigación, los laboratorios abiertos, los cuadernos de notas abiertas, la financiación colectiva o la evaluación de resultados abierta. Y esto también son aspectos que merecen estar presentes dentro de la eh, evaluación y dentro de las prácticas de la ciencia abierta. Bueno, en el campo de las revistas también hay prácticas que no se han extendido suficientemente. Por ejemplo, como antes mencioné, los preprints, son pocas las revistas que los aceptan todavía. Los datos de investigación que generaron el artículo, también hay pocas revistas que los solicitan o que los exigen. Algunas incluyen enlaces al repositorio donde son depositados, otros los incluyen a la par del artículo. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Pero es importante tomar conciencia de que este es un aspecto que va a definir la replicabilidad y la reproducibilidad de la investigación que representa el artículo, que son dos principios de la ciencia abierta, la replicabilidad y la reproducibilidad. Por otro lado, la mayoría de revistas en América Latina son de acceso abierto diamante. El acceso abierto diamante es aquel que no cobra por publicar ni por leer. O sea, no cobran suscripción, pero tampoco cobran APC, como se le conoce resumidamente por la sigla en inglés. Y que hay otras que también cobran por algunos servicios que ofrecen. Esas hacen que no sean revistas diamante o que dejen de ser revistas diamante. Y en este sentido, eh, yo hago un llamado de atención para que protejamos nuestras revistas contra esos embates. Ahora vamos a ver ejemplos. Luego, las traducciones y el uso de otras lenguas originarias aún no es extensivo. Sin embargo, en América Latina tenemos bastantes ejemplos en revistas. Ahora voy a mostrar algunos, pero no es una práctica suficientemente extendida. Y la evaluación por pares abiertas, que no se ha extendido suficientemente, quizás porque no se comprende suficientemente, como vamos a ver algunas investigaciones que se han hecho en este campo. Bueno, pues entonces vamos a ver cada una de estas deudas que tenemos, o como ustedes quieran llamarlo, quizás retos que tenemos por delante para poder avanzar. Voy a hablar en primer lugar sobre cómo proteger las revistas diamante, insisto, aquellas que no cobran por publicar ni por leer, y que es una solicitud que emitió en el año 2022 la Budapest Open Access Initiative cuando cumplió los 20 años de emitida. Esta iniciativa está en la bibliografía también, está traducida a varios idiomas y lo que hace es un llamado hacia proteger las revistas. Este es un ejemplo de una de estas revistas costarricenses de la Universidad de Costa Rica, y subrayo aquí lo que establece y lo que plantea la revista. Se llama eCiencias de la Información, es una revista de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, que dice que no hace ningún cobro relacionado con la postulación, evaluación, publicación ni asignación de la licencia de acceso abierto. O sea, es una revista no solo gratuita, sino abierta y totalmente ligada al movimiento de acceso abierto, como sigue hablando más abajo. Garantiza el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a la información.
y acceder a la versión completa del documento. Bueno, si no, analizamos esta situación, esta es la realidad de la mayoría de las revistas que tenemos. Y si ustedes analizan las revistas que están disponibles en la Universidad APEC, pues tienen esta condición, cumple con esta condición, igual que la gran mayoría de revistas en América Latina, pero se presentan dos situaciones muy preocupantes. Una es los resultados que muestro aquí de un estudio que he realizado dos veces, uno en el 2021 y otro en el 2023. Me corresponde actualizarlo este año, si voy cada 2 años, pero no lo he hecho. Espero hacerlo. En el que señala, según los datos de Latindex y complementados con DOAC, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, que había en el 2023 249 revistas en América Latina, España y Portugal, o sea, Iberoamérica y Caribe, que cobran por publicar. La mayor cantidad las tiene Brasil, pero también México y Argentina. Y aquí en este gráfico comparativo podemos ver con la columna naranja cómo ha crecido, cómo ha aumentado en relación con la columna azul, que es de 2 años antes. Entonces, si vemos que el APC, cobrar por publicar, ha ido en aumento, por eso digo que es una situación preocupante. Es algo que no, una trampa en la que no debemos caer. Bueno, ¿y cómo combatirlo? Pues, perdón, pues hay experiencias y en la bibliografía les incluyo una estrategia de la Universidad Nacional en Costa Rica que tiene para aplicarla en la universidad de manera que las revistas, sus revistas de esa universidad, sean sostenidas efectivamente con el paso del tiempo y con el cambio de autoridades. Entonces, es una política que se aplica para que se evite este tipo de cambios que muchas veces se hacen por desconocimiento o simplemente porque lo escuchan por ahí y lo ven como una ventaja para no darle más dinero a las revistas que ya han sostenido durante años. Entonces, es importante conocer no solo las consecuencias que esta práctica, esta mala práctica tiene, sino también cómo hacer que esto no suceda. En segundo lugar, se trata de proteger las revistas de la comercialización. Y aquí hago el llamado porque ha habido una práctica relativamente nueva de empresas o grupos comerciales, algunos ni siquiera son empresas, no llegan a eso, que ofrecen servicios editoriales gratuitos y pagados, o sea, uno y otro, lo cual es una trampa para las revistas. ¿Por qué? Porque utilizan como estrategia que envían mensajes de correo a los editores ofreciendo servicios gratuitos, pero que generan ganancias para ellos por medio de la PC. O sea, cobran por publicar, pero no cobran por leer. Además, cambian los consejos editoriales para incluir personas no idóneas o desconocidas o de otras regiones para reforzar su negocio. Y modifican los criterios de evaluación sin advertencia ni discusión. Es el caso, aquí les copio abajo, de una revista que no quiero dar su nombre, pero que está después de no cobrar, era una revista híbrida que si uno quería que su artículo apareciera en acceso abierto, pues entonces pagaba una módica suma y si no, pues no se podía leer excepto por suscripción. Una revista que ha avanzado
de los últimos años muchísimo y que ahora está cobrando 2.100 libras esterlinas, o sea, piense un poco el doble de dólares, por publicar un artículo, pero que además cobran por la traducción, como pueden ver aquí abajo, al español o en inglés, y también, porque lo hacen ellos, y también hay otro tipo de cobros. Entonces, una revista que antes era algo, ahora aparece sin consejo editorial, con cambios en los artículos, en la calidad de los artículos, digo yo, que le hemos estado revisando constantemente. En estos momentos no tiene consejo editorial, es muy preocupante. Pero además, me imagino que lo están creando, pero además ese cambio drástico de cobrar 2.100 libras esterlinas, ¿cuál persona latinoamericana que tiene un salario de $2.000, para dar un salario bastante alto, puede pagar 2.100 libras esterlinas por un artículo? Entonces, el problema es que le ofrecen el oro y el moro al editor. El editor o su consejo editorial dice, sí, la cedemos porque es más fácil pagarle a una empresa o que esa empresa nos administre la revista, toda su gestión, y que nosotros no tengamos que preocuparnos más por el financiamiento y por todos los avatares que tiene gestionado la revista. Pero hay cambios que no son convenientes. Entonces, las revistas nuestras dejan de ser diamante para pasar a ser revistas iguales que las que se publican muchas en Europa o en América del Norte, que lo que hacen es comercializar con el contenido que los investigadores aportan, porque a los investigadores no les pagan nada. Otro asunto importante dentro de que tocamos en estas acciones poco avanzadas, poco extensivas en América Latina, es la aceptación de preprint. Y voy a mostrar un ejemplo de una revista costarricense de la Universidad Nacional que sí incluye los preprints. ¿Y cómo los incluye? En este caso, estoy marcando aquí en un recuadro rojo, ¿para qué acepta los preprints? Y cómo deben enviarlos. Y aquí hay 3 ejemplos de esos preprints. He marcado con una estrellita 1 para ver cómo está el texto. Y aquí voy a acotar algunos detalles. Uno es que el preprint el depósito de preprint se hace con el objetivo de que haya un acceso más rápido al contenido de los artículos o más anticipado para que las personas lectoras puedan conocer el contenido de ese artículo. ¿Hay riesgo de plagio? Ustedes dirán, el riesgo de plagio sucede siempre y por eso tenemos software que detectan las coincidencias, de manera que detectar el plagio ahora es más fácil que antes y mucho más fácil, mucho más efectivo que antes. Los preprints son depositados en un repositorio generalmente de preprints. Ese repositorio asigna un DOI, como lo pueden ver aquí, y de manera que los autores o el autor son dueños del conocimiento que se contiene ese preprint, esa publicación. Este artículo está depositado aquí en un repositorio que se llama Eventbrite, que es brasileño. Aquí está el DOI del artículo, aquí está el resumen, y si lo quieren ver es exactamente igual que si fuera en una revista. Usted lo puede descargar, puede leerlo, escribirle a los autores, y la única diferencia es que no ha sido revisado por pares. Entonces, podría uno pensar, bueno,
tendrá calidad. Generalmente un autor o un grupo de autores no se atreve a depositar un preprint si no está bien hecho, porque de eso depende su prestigio. Si ha sido plagiado, si contiene algún fraude en la investigación, pues yo no me voy a exponer a que el mundo me diga, me señale y me diga, usted cometió fraude. Bueno, pues esa es el depósito de preprints. Aquí hay otra revista, otro ejemplo. Es una revista de bibliotecología brasileña, Encontros Bibli, que ha expuesto que acepta preprints, o sea, los manuscritos, para depositarlos en Cielo Preprints. Es el sistema Cielo, que muchos conocemos, ustedes conocerán también, que tiene ahora un área de preprints y otra área de datos, como vamos a ver. Entonces, para Encontros Bibli, el depósito de esos preprints es voluntario, no es obligatorio, y pide que se haga en el sitio Cielo. Em, Este es el sitio Cielo. Aquí están las condiciones que deben cumplir los documentos que se depositen. Hay una lista de cotejo que habría que revisar. Ahí está el enlace para que ustedes lo revisen. Y además de detalles de cómo enviar el documento a este repositorio. Em, Este es en el ejemplo en este caso, perdón, em, de un artículo, como aparece en Cielo Preprints. En primer lugar, el título, el DOI que le asigna Cielo, el autor, la autora en este caso, y ofrece estadísticas que no están aquí porque no me cupieron en la impresión de pantalla, pero estadísticas de uso. Fíjense que este artículo fue depositado ahora en febrero, ¿sí? En el mes de febrero de este año, y ya tenía aquí por lo menos, diría, 55 lecturas o descargas según lo que aportan las estadísticas. Y por otro lado, tiene una licencia muy abierta, solo citar al autor en el caso de que se vaya a utilizar. Aquí nos dice cómo citarlo, o sea, no tiene todavía el título de la revista, sino que es Cielo Preprints y el DOI. Y luego, una advertencia de que los datos de investigación están contenidos en el propio manuscrito. ¿Por qué? Porque podrían estar en el otro repositorio que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la forma en que se comporta un preprint, igual que mostré en el caso anterior, dependiendo del repositorio donde se deposite. Vamos a ver ahora la inclusión de datos de investigación, que también usan los repositorios o la misma revista. Esta es la misma revista que mostré antes y como los datos, hay una guía de depósito de datos de investigación y cómo estos pueden ser de diferentes tipos, como vienen aquí, y que pasan por un proceso de gestión de datos para poderlos depositar. Este es Cielo Data o Cielo Data, como quieran pronunciarlo. Aquí viene una guía de preparación de datos que ustedes pueden utilizar, consultar, y que al igual que Cielo Preprint funciona para apoyar las revistas en las prácticas de ciencia abierta. Entonces vean que Cielo ya no es solo el sitio, el sistema que alberga
las revistas completas, como lo ha venido haciendo desde hace muchos años, desde el año 2000 aproximadamente, 2005 creo, 2003 si no me equivoco. No, mentira, desde 1998 nace Cielo, sí, muy al lado de la Tindex. Estas prácticas de ciencia abierta empiezan a implementarlas hace unos 3 años aproximadamente. Entonces, hay todas estas indicaciones que sirven de guía y que son muy útiles para no solo los investigadores, sino también, o potenciales autores, sino también para los editores. Este es un estudio que se hizo y que lo traigo acá porque es importante valorar qué es lo que pasa con el depósito de datos, igual que con los preprints. Y es porque el, el estudio lo que hizo fue entrevistar a una buena cantidad de personas, representantes en diferentes partes, sobre los problemas que ellos enfrentan para depositar los datos. Entonces se llama ¿Por qué no compartimos los datos y su código? Barreras que se han percibido y beneficios para las prácticas de archivo público. El artículo está en inglés, como pueden ver. Ahí está el enlace para que lo consulten. Pero en resumen, lo que plantea es que, en primer lugar, los investigadores o autores no saben cómo hacerlo, cómo hacer ese depósito, cómo se gestionan los datos. Y en esto es muy importante el papel de los bibliotecarios. He conocido experiencias en otros países y en mi mismo país se está realizando cómo las bibliotecas están trabajando fuertemente en este sentido, no solo para crear repositorios de datos, sino también para alfabetizar, capacitar, formar, como quieran llamarlo, a los investigadores o autores para decirles, explicar cómo se hace esa gestión de datos. Luego también alegan flujos de trabajo complejos o manuales, porque existe un procedimiento para que los datos sean reproducibles y que ese procedimiento les resulta complejo. Entonces es un trabajo adicional, según plantea. Recuerden que aquí estoy traduciendo y resumiendo los resultados de este estudio. El manejo de grandes cantidades de datos se hace más difícil y pone como ejemplo, los casos de datos georreferenciales o datos oceanográficos, que son volúmenes enormes. Entonces, más difícil. La inseguridad, la vergüenza y el miedo pueden ser barreras emocionales también que impiden que se compartan. Los investigadores no ven el valor de compartir los datos. No, esto es otro punto que se combate con la capacitación, no solo explicar cómo hacerlo, sino por qué es importante compartir los datos. Para eso, quien exponga tiene que estar muy convencido de la importancia de compartir datos y tener cierta experiencia en ese campo. El uso inapropiado al compartir los datos por falta de comprensión, no, porque no se trata de tomar los resultados de mi encuesta, los datos crudos, y meterlos en eh, una hoja Excel o varias hojas, meterlas en el repositorio, sino que hay que organizarlos debidamente y además aplicar el principio FAIR, que sean localizables, que se puedan confirmar su existencia, etc. Son 4 requisitos que se deben cumplir. Por otro lado, los derechos de autor o propiedad intelectual de esos datos. A algunos les preocupa que los datos se los roben, pero
los datos no se van a robar. En el momento en que usted los comparte, los está donando al conocimiento universal. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque los datos no tienen valor como producto intelectual por sí mismos, sino que hasta que se elaboran como parte del conocimiento que se gestiona, se produce. Entonces, yo puedo compartir los datos, puedo regalarlos, distribuirlos, pero eso no quiere decir que estoy regalando mi conocimiento, porque yo soy la que aporto el conocimiento, no son los datos. O sea, la interpretación de los datos es lo que hace el investigador. Pero por otro lado, esos datos no son compartibles en absoluto, sino que hay datos que si tenemos en perspectiva la generación de una patente, pues no los vamos a compartir. O si son datos que van a servir con un fin determinado para dar solución a un problema, tampoco los vamos a compartir. O sea, hay que ser selectivos en este caso. Luego, otra razón para no depositar el contenido sensible de los datos, que es esto que estoy explicando, o el scoping, el temor a que compartan una parte de los datos y estos queden fuera de contexto. Y por último, la falta de tiempo y falta de incentivos. La falta de incentivos tiene que ver con lo que hablaba al principio de los sistemas de evaluación y cómo la generación de datos y compartir datos no es suficientemente reconocido como un esfuerzo para el investigador. ¿Ok? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones en la revista y en la capacitación que podamos darle a los investigadores. El, el multilingüismo es otra práctica de la ciencia abierta. Y aquí quiero restringirme a las revistas y cómo se presentan. Un caso son las revistas que aceptan la publicación de sus artículos en diferentes lenguas. Este ejemplo de la revista Península de la UNAM, producida en Yucatán, una región muy rica en el campo étnico y cultural, permite publicar en español, en francés, en inglés o en maya yucateco. Las lenguas mayas son varias, son diversas, y una de ellas es el maya yucateco de Yucatán. Entonces, vean que esta es una forma de cómo una revista puede o debe o quiere recibir artículos no en las lenguas tradicionales. Y esto precisamente es el multilingüismo del cual habla la recomendación de ciencia abierta para combatir aquella idea de que solo publicando en inglés va a tener valor el conocimiento que estamos compartiendo. Esta es otra práctica, otro ejemplo de una revista paraguaya que tiene un título en guaraní, Ñemitilla, me perdona la pronunciación, no sé, yo no hablo guaraní ni sé cómo se pronuncia, Ñemitira. Es una revista multilingüe de lengua, sociedad y educación, publicada por la Universidad Nacional de Asunción, que acepta artículos en lengua guaraní, además del español, el francés, el alemán, el portugués y el inglés. Entonces, pongo unos ejemplos aquí de dos artículos escritos en guaraní de esta revista. Vean que tiene el título traducido al español y que el resumen también lo incluye en guaraní y en español. Este es otro tipo de práctica que promueve el multilingüismo. Recordemos también que el guaraní es una lengua oficial en Paraguay, o sea que se habla español, pero también se habla guaraní. Hace unos años
vi el dato de que un 90% de la población en Paraguay habla guaraní. No sé cómo estará ahora, pero es una cantidad importante de personas que orgullosamente hablan su lengua. Entonces tienen capacidad de leerla probablemente. Este es otro ejemplo de cómo el multilingüismo puede ser usado en una revista. Es una revista de Mozambique que publica los resúmenes en diferentes lenguas, en este caso en portugués, en inglés y en Siswa, que es la lengua originaria de Mozambique, o una de las lenguas probablemente. Y este es otro ejemplo que lo tengo muy cercano de Wani, es una revista nicaragüense de la costa atlántica, que todos sus artículos incluyen un resumen en misquito, que es la lengua de esa región. Entonces, además el título lo tiene en español y en inglés, pero el resumen y las palabras clave están en misquito. El título de la revista Wani también es un término en misquito, de manera que esta revista pertenece a una universidad en Bluefields, en la costa atlántica, y es muy importante en este campo. Eh, Otro tema, otro asunto, voy a apurarme un poquito para dar chance a las preguntas y a la discusión, el diálogo que ustedes tengan a bien hacer. Es la revisión por pares abierta, que es otra práctica poco común en nuestro medio. Pero tenemos ya ejemplos y ejemplos de éxito. Esta es la misma revista que mostré antes, Encontros Bibli. Como pueden ver, soy fanática de esta revista porque tiene unas prácticas maravillosas. Pero para que ustedes vean cómo se puede poner en práctica la revisión por pares abierta. ¿Por qué abierta? Bueno, porque eso promueve la transparencia, evita algo que las investigadoras e investigadores han criticado mucho de la revisión por pares, que es que no se hace conscientemente o concienzudamente, más bien, que no se favorece muchas veces a ciertas personas porque son mis amigos, o lo contrario, se hace en contra de esa persona porque no la quiero o porque es mi competencia, me cae mal, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los principios de la ciencia abierta, que es la transparencia, se concreta, se hace efectiva en esta práctica. La evaluación abierta por pares, o por pares abierta más bien, puede hacerse también de varias formas, y este ejemplo es una de esas formas. Aquí estoy presentando como este artículo, que por cierto les doy el enlace más adelantito porque es importante revisarlo, las percepciones de los editores en cuanto a la implementación de la revisión abierta en revistas científicas. O sea, también es, al igual que hablaba antes de los datos abiertos, de el estudio que se hizo, en este caso también estas autoras hacen una revisión de las percepciones de los investigadores. Entonces aquí presenta las opiniones de 1, 2, 3, 4, 5 evaluadores de este artículo, de cuáles resultados obtuvo y luego el texto del artículo. He copiado la opinión del primero de esos evaluadores. Se presenta de esta manera, primero con un formulario donde el evaluador o el árbitro va marcando como respuesta, y luego acá qué opina de ese artículo y qué recomendaciones da para mejorarlo.
Entonces, como este es la primera opinión, es esta el parecer 1, habría que revisar los otros a ver si coincidieron, o en el caso de por qué 5 y no 2 o 3, como normalmente se hace, probablemente hubo contradicción entre uno y otro. Hasta ahí no llegué, pero lo importante aquí es ver cómo se presentan los resultados de la persona que evaluó el artículo. Viene la fecha y cuándo fue que se confirmó y se concluyó la evaluación. Este es el artículo, como les decía, aquí viene el enlace para que ustedes lo revisen, se dice, y que puedan ver los resultados de la evaluación abierta. Yo aquí resumí algunos de esos resultados. Ay, ya no me quiere avanzar. De los cuadros que presenta el artículo, uno son las características adoptadas, identidades abiertas, o sea, quién es el evaluador, quiénes son los autores, o en este caso también las opiniones abiertas, la interacción entre el autor y el evaluador. Vean que tiene una cantidad mayor de opiniones, de percepciones a favor, y el repositorio de preprints, porque es donde se deposita el artículo. Luego, los resultados en este cuadro 3, de cómo lo justifican. Entonces podemos ver que aquí 1, 2, 3, 4, 5 opiniones dicen que es para contribuir a mejorar el trabajo. 4 dijeron que era para promover la comunicación entre el autor y el editor y el autor y el revisor. 4 también dijeron que era para promover la transparencia, y ahí sigue en disminución otras opiniones que justifican la revisión por pares abierta. Y por último, en este otro cuadro hay más datos, pero esto me parece que es importante, me pareció importante traérselo para mostrarles que las opiniones de este estudio, los resultados. Y es la reacción de la comunidad académica en razón de la adopción del resultado abierto. La gran mayoría dice que no percibió un tipo de reacción. Otros 9 de ellos dijeron que había elogios, comentarios o críticas. Y solo dos, un mayor número de respuestas, de reacciones para evaluar. Entonces, vemos que en las conclusiones del artículo se presenta que los resultados esas percepciones son en general positivas, y que lo que falta es que más revistas las pongan en práctica. Bueno. Un asunto importante acá que les traigo también es un enlace en una revista costarricense donde se publicó la Declaración de Heredia, que son los principios sobre el uso de la inteligencia artificial en la edición científica. Esto se dio como resultado de una consulta que se hizo, y la respuesta afirmativa, consultiva, es esta declaración, que nos da luz sobre cómo aplicar, cuándo y cómo no aplicar la inteligencia artificial en la edición científica. Es una herramienta importante y la traje por eso, porque para la ciencia abierta es necesaria. Luego, recordarles que hay infraestructuras abiertas en la región, como Cielo, Realic, Amélica, Latindex. Latindex porque cosecha del año pasado para acá, cosecha los artículos de las revistas del catálogo, de manera que también es una forma de abrir la producción científica. Y Realic, Amélica y Cielo porque
están promoviendo la ciencia abierta en el caso de Cielo y Reliquia Médica el acceso abierto diamante. Así es que es solo un recordatorio de cómo las infraestructuras latinoamericanas e iberoamericanas en estos casos, porque cubren España y Portugal, pues son un apoyo importante en este caso. Luego, recomendarles el uso de este sitio de la UNESCO, que tiene una cantidad de cajas de herramientas o herramientas para ayudarnos en la aplicación de la ciencia abierta. Y como ejemplo, les traigo esta, que es dirigida a editoriales sobre la aplicación de la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta. Entonces, este es el inicio del documento, ahí sigue para abajo, pero es importante que ustedes lo revisen y que lo puedan aplicar. Bueno, por último, una conclusión que nos falta entonces para avanzar en la ciencia abierta. Y aquí voy a ser un poco reiterativa, pero me parece importante que mencionar que hace falta una mayor colaboración entre los agentes, actores, ustedes, nosotros, investigadores, autoridades universitarias, gobiernos, para que se trabaje en la comunicación científica compartida, transparente y que genere mayor conocimiento. Reformar los sistemas de evaluación, como ya expliqué, para que esos aportes de la ciencia abierta sean reconocidos. Priorizar en la formación de personas investigadoras, porque estas son las que ponen en práctica la ciencia abierta. Incentivar y reforzar la publicación en las revistas Diamante, no permitir que se nos caigan. Fortalecer la visibilidad de las revistas de calidad de la región a partir de la emisión de políticas que refuercen las infraestructuras abiertas. También conocemos casos de infraestructuras, no de estas, pero otras, que se han cerrado, eran abiertas, eran infraestructuras que las teníamos a mano, cualquiera podía depositar y cualquiera podía utilizar, y de repente aparecieron de la noche a la mañana cerradas. Entonces, es importante también que nos preocupemos por fortalecer este tipo de infraestructuras que tenemos en la región. Aprobar e implementar políticas de ciencia abierta, porque esto nos va a dar garantía no solo de una continuidad en cuanto a la sostenibilidad de la ciencia, de las prácticas de la ciencia abierta, sino también una garantía de sostenibilidad de las revistas y de los incentivos que puedan garantizar las instituciones. Luego, construir y desarrollar sistemas de gestión de la investigación que integren los componentes de la ciencia abierta. Estos que son llamados CRIS por su sigla en inglés. Los CRIS integran las revistas y son una gran ventaja para tener en un solo sitio toda la información acerca de la investigación y cómo se realiza. Y en este sentido, no es solo por tenerlo en un solo sitio, sino porque nos ofrece datos valiosísimos para poder darle seguimiento a los resultados de investigación. Recuperar la soberanía de la publicación científica latinoamericana, como ya lo he dicho y redicho, de manera que no cedamos su gestión a empresas que de una u otra forma lucran con su contenido, aunque nos digan que no y nos ofrezcan el mar y las estrellas. Aplicar prácticas de intercambio de conocimiento más justas y equitativas para que el conocimiento que se define como mercancía no sea exactamente una mercancía, sino todo lo contrario, lo podamos compartir. Y no abandonar la capacitación, la orientación, asistencia a los investigadores y las autoridades para que el cumplimiento de las políticas sea efectivo y para que haya mayor conciencia a la hora de definir esas políticas. Por último, les dejo aquí una bibliografía de la que he mencionado
y les doy las gracias por su atención y las preguntas que tengan, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Saray. Muchísimas gracias por todo el recorrido que nos ha dado y por todos sus aportes y entregas realmente a este largo camino que tenemos que recorrer. Y por supuesto, tenemos mucho trabajo por hacer. Bibliotecarios, investigadores, autoridades. No nos podemos cansar, no nos podemos cansar. Así que tenemos que seguir en el trabajo de alfabetizar, de concientizar, de predicar, como diría Dulce María, que la vi conectada por ahí. Así que le agradecemos mucho, Saray, y vamos a pasar entonces a la sección de preguntas. De preguntas, pueden levantar su manita y le vamos a ir llamando. Gracias, Saray. Con mucho gusto. Ojalá haya Adelante. muchas preguntas. Esperamos que sí, esperamos que sí. Y si no, pues Va, seguimos. exacto, exacto. Si no, bueno, seguimos haciendo las preguntas con las que usted nos ilustró, ¿no? Eh, más recursos humanos, más traductores, más informático, más diagramador, más recursos financieros, o sería que abrir los puertos a la infraestructura existente en las instituciones, sobre todo aquellas que tenemos repositorios. Eh, Continuar con las capacitaciones, continuar en el proceso de concientización. Podemos quizá los bibliotecarios sentir, ¿no? Que ya lo hemos dicho muchas veces y que no se ha entendido el idioma. Bueno, creo que tenemos que sí que buscar traductores, ¿no? O buscar la forma de cómo vamos a vender el discurso. ¿Sería, Saray? Vamos a ver qué dice la audiencia. Sí, por ahí vi una mano levantada. Adelante. Adelante, Luz Helena. Adelante. Pueden desmutear su micrófono y hacer su pregunta. Luz Helena, adelante. Creo que lo muteó otra vez el micrófono. Se arrepintió. Es probable, es probable. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, ella escribió cómo contribuir al acceso abierto desde la academia y la docencia. Ella me dice que el micrófono no le está dando Ajá. acceso. No le está dando acceso, Saray. ¿Cómo ¿Cómo contribuir al acceso? contribuir Sí, sí. al acceso abierto desde la academia y la docencia? Bueno, la academia, entendida por quienes estamos en las universidades realizando docencia, cualquiera de las tres actividades sustantivas de las universidades, docencia, investigación, extensión, pues tenemos una responsabilidad enorme en el sentido de que vamos a hacer los agentes más importantes, como lo dice la recomendación de UNESCO, em, agentes para divulgar resultados, casos de éxito, cómo hacerlo, cómo podemos proceder para ampliar nuestros conocimientos acerca de esto y cómo desarrollar experiencias. Por ejemplo, una de las prácticas más importantes eh, o efectivas en este caso son los grupos de co-creación que nosotros podríamos experimentar para desarrollar en las bibliotecas, por ejemplo, universitarias, o esto implica llamar a un grupo a construir algo que podría ser ¿cómo se llama?
un ensayo de cómo integrar, estoy pensando en algo de co-creación, cómo integrar los datos en las revistas o cómo integrar los preprints a las revistas. Un grupo que pueda conjuntamente buscar soluciones a la traducción, por ejemplo, o seguir en otros campos de la ciencia abierta, otro tipo de prácticas, como es la ciencia ciudadana, que tiene un potencial importantísimo en América Latina, puesto que ahora la UNESCO le puso ese nombre, pero en realidad, como han demostrado varios autores, la ciencia ciudadana se ha puesto en práctica en América Latina desde hace muchos años. Se le dio el nombre de IAP, Investigación Acción Participativa, que lo desarrolló el profesor Falsborda en Colombia y que se extendió a toda la región en los años 70, 80 y se sigue aplicando. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma de involucrar a la ciudadanía en la investigación y esos resultados se muestran o se pueden mostrar en las revistas, en artículos o en las bibliotecas, en exposiciones. Eh, Interesante, por ejemplo, cómo lo hace nuestra Biblioteca Nacional en Costa Rica, con exposiciones fotográficas o discusiones, mesas de discusión, no solo acerca de libros, sino también de obras, de trabajos que se desarrollan en ciertas regiones con mucho éxito. Entonces, hay muchas formas y todo es poner a trabajar la iniciativa, la creatividad para llegar a soluciones de este tipo. Así es que, pues, dejo abierta la posibilidad de buscar formas de avanzar, pero sí es en la academia donde se dan los primeros pasos de la ciencia abierta. Es ahí donde hay más potencial porque se genera conocimiento y por supuesto que en la docencia porque es donde enseñamos ese conocimiento a los estudiantes o a los ciudadanos en otros casos, pero es donde podemos mostrar los resultados de la investigación. No sé si queda satisfecha, Luz Elena. Bueno, Luz Elena, ella nos dijo que tenía problemas con el micrófono Ujú, y dice ella que uno de los problemas fundamentales radica en el hecho de que este tipo de práctica no es común entre muchos profesores dedicados esencialmente a la docencia, que por ello identifica un rechazo, o sea, que se puede identificar rechazo a estas cuestiones por desinformación. Ella dice que me refiero a áreas diferentes a la bibliotecología, ¿verdad? Porque los bibliotecólogos estamos llamados a compartir, a promover el acceso, a ser más humano, ¿no? Que ujú, otras áreas, sí, sí, la entiendo perfectamente. claro. La De entiendo. todas maneras, de pensar en que tenemos limitaciones o que tenemos o que los otros no nos entienden es una justificación muy común. Eh, Eso no quiere decir que no tengamos soluciones, que no lo podamos superar. Entonces, es importante sentarse a evaluar hasta dónde podemos llegar y qué podemos solucionar en determinado caso. Yo diría que es importante ir por partes. Si queremos trabajar sobre datos abiertos, pues concentrémonos en estrategias para lograrlo. Elaboremos políticas, por eso son importantes, o estrategias basadas en una política, en objetivos muy claros, metas muy claras que queramos lograr. Y de ahí pues vamos avanzando hacia donde queramos llegar.
Gracias, Saray. Gracias, sí, a aportar algo y es también que a través de la actualización de la infraestructura existente, por ejemplo, a través de los repositorios, la última versión de DSPay permite la integración de diferentes formatos, o sea, Ujú, que los investigadores a través de las publicaciones en los repositorios pueden también incluir los datos crudos y incluir los datos abiertos, no solamente el ujú, producto final ya ujú, depurado. ujú, Y que, bueno, otros pueden generar e interpretar esos datos a partir de su visión, ¿no? Y de su contexto y generar nuevo conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Saray. ¿Alguien más tendrá una pregunta? Vamos a ver, ¿quién más? Si alguien más se anima. Bueno, Saray, en nombre de la ujú. Universidad APEC y del Centro de Acopio Latindex, le otorgamos el presente certificado y le agradecemos sinceramente por compartir con nosotros en el día de hoy su conocimiento, su experiencia y su valioso tiempo por siempre estar dispuesta a motivar a los editores y a los investigadores a continuar en este camino. Así que le agradecemos muchísimo su aporte en el día de hoy. Muchísimas gracias, Saray. Con mucho gusto. Ha sido un placer estar con ustedes. Y sigo a la Gracias. orden. Gracias, Saray. Bueno, desde acá le enviamos un fuerte abrazo. Ay, Muchísimas muchas gracias. gracias. Bueno, saludar a los Igualmente. colegas, vi a José Octavio Alonso, vi por ahí a Nélida Cairo, vi a Giovanna Rillo, vi a Dulce María. Un abrazo para todos los colegas, Francisco Herrera, que nos acompañaron en el día de hoy. Alvin Rodríguez, gracias eh, por acompañarnos también en el día de hoy. Muchísimas gracias, Saray. Le enviamos un fuerte abrazo y estamos muy agradecidos de su apoyo incondicional a la misión, ¿no? Que tenemos que continuar trabajando. Gracias. Muchas gracias. Y buenas noches, ya, ¿verdad? Sí, sí, aquí, Casi bueno, noches. casi, Bueno, casi, casi noche. gracias, Gracias, gracias. Hasta gracias, luego. Saray.